Me llamo Lidia y tengo 59 años. Si alguien preguntara quién soy, la mayoría diría la mamá de Carolina o la esposa de Jorge. Pocas veces escucho mi nombre dicho a secas, como si no hiciera falta recordar que, antes de esos títulos, yo también era alguien con historia propia. Tal vez fue mi culpa. Columbia dice que una mujer nunca debe olvidarse a sí misma, pero hace tanto tiempo que me acostumbré a vivir para los otros que olvidé cómo era eso de ponerme en primer lugar. Durante más de 30 años, mi vida giró en torno a cuidar y resolver para mi familia. Apenas Carolina nació, renuncié a mi empleo en la panadería del barrio. En ese tiempo pensé que sería solo por unos meses, que la maternidad era una pausa en el trabajo, no un punto y aparte. Pero cuando Jorge perdió el trabajo, yo tomé limpieza por horas en las casas de unas vecinas. Lo hacía mientras Caro dormía la siesta, aprovechando cada ratito para conseguir unos pesos. Nunca regresé a la panadería ni busqué otro oficio fuera del servicio doméstico. Ese fue mi primer sacrificio, despedirme del trabajo que amaba para abrazar el esfuerzo anónimo y silencioso. Recuerdo el segundo sacrificio, más reciente pero igual de profundo. Cuando mamá enfermó, fui la única que se quedó en su casa durante meses, bañándola, cambiando sábanas, cocinando comidas suaves aunque yo odiara la cocina. Caro ya era adulta y Jorge apenas se dignaba a ir al hospital. Yo aprendí a callar mi cansancio. Una vez, mi hermana me preguntó si podía reemplazarme un fin de semana. Agaché la cabeza y le dije que no importaba. Al final, nadie vino. Guardé ese enojo junto a los otros. Se apilan como platos sucios que uno lava sin chistar. El tercer sacrificio fue abrir mano de cualquier vida social. Muchas amigas solo me buscaban para desahogarse. A veces pensaba en cómo hubiera sido tener una charla amena, pero lo cierto es que la mayoría de las veces yo era la oreja, nunca la voz. Perdí contacto con medio mundo, convencida de que la familia era suficiente. ¿Cómo iba a salir a tomar un café si tenía la casa llena de ropa, la heladera vacía y Carolina, de chica, pidiendo ayuda con las tareas? Las pocas veces que Jorge me preguntaba cómo estaba yo, le respondía, bien, porque era más sencillo que explicar el nudo constante en el pecho, esa sensación de ahogo que nunca terminaba de irse. Con los años, aprendí a normalizar la fatiga, la rutina sin brillo. No me quejaba, ni conmigo misma. Una parte mía creía que era lo correcto. Una buena madre no se antepone jamás. Una esposa dedicada entiende que la familia va primero. Fui dejando de lado pequeñas cosas, una crema para la cara, una tarde de compras, hasta el deseo de leer libros en silencio. Olvidé por completo lo que significaba que me regalen algo especial, sentirme vista. Por mucho tiempo, pensé que no merecía más. Una vez, regresando tarde de un turno de limpieza, encontré a Carolina llorando por una nota baja en la escuela. Me senté a su lado en el piso frío de la cocina y la abracé hasta que se calmó. Era marzo. Afuera llovía fuerte. En ese momento sentí que ese abrazo era toda mi recompensa y me dije que estaba bien así. Otro flashazo me llega de años atrás. La sonrisa de mamá una mañana, cuando aún estaba lúcida, al sonar la canción que le gustaba en la radio. Preparaba café y sentí que valía la pena todo el cansancio por verla feliz. Ahora, nuestra casa parece haber envejecido conmigo. Las paredes amarillentas, las cortinas que cuelgan flojas, el silencio quebrado solo por el motor de la heladera. Tenemos un living pequeño, con 2 sillones gastados y una lámpara que parpadea. Es un espacio que refleja perfectamente mi estado. Funcional, pero sin brillo, sin un rincón propio. Mi cuarto, al final del pasillo, tiene apilados mis libros viejos y cajas de ropa que nunca me animé a tirar. Podría decir que ese desorden también es un espejo de mi interior. Siempre dependí del sueldo irregular. Nunca tuve ahorros suficientes, ni siquiera para un gusto personal. Le ayudo a Carolina con la planificación de la boda porque me lo pidió, aunque muchas veces estoy agotada. Cuando la gente nos mira juntas, ven a una madre abnegada. Pero yo, cuando me veo al espejo, veo una sombra de la Lidia que fui de joven. Los ojos tristes, la espalda un poco encorvada por tanto sostener a todos. A veces me cuesta reconocerme, y me pregunto si algún día podré volver a ser un poco más yo y un poco menos invisible. La fiesta olía a perfume barato y flores marchitas. La música sonaba alta, mezclada con risas forzadas y conversaciones que se convertían en un murmullo. Estaba parada junto a la puerta,
una bandeja de empanadas tibias en las manos suando, sin que nadie notara mi presencia, salvo para servirse. Observé de reojo a Paula, mi hija, radiante en su vestido violeta, hablando y riendo con su grupo de amigos. Por un instante creí que me mirarían, tal vez me llamarían para presentarme, pero cuando Paula me vio, solo frunció el ceño, y con un gesto, me indicó que me afastara un poco, como si mi ropa sencilla y mi cansancio arruinasen el paisaje de la celebración. Al principio intenté sonreír. La sala estaba repleta de gente, los globos pegajosos al techo y la mesa llena de restos de torta. El olor a fritura impregnaba mi ropa. Ricardo, mi marido, pasaba de una charla a otra, siempre con la copa llena y la mano en el hombro de alguien. De vez en cuando me lanzaba una mirada apurada, como chequeando si todo seguía en orden en la cocina. El momento de mayor incomodidad llegó cuando necesitaban una foto de la familia. «Luli, vení. Rápido, busca a papá», gritó Paula a su hermano sin mencionar mi nombre. Me acerqué esperando ser invitada. El fotógrafo preguntó: «¿Quiénes son los padres de la graduada?». Paula soltó una risa seca. «Papá, vos vení. Mamá, ¿podés traernos un vaso de agua?». Titubeé un segundo. Sentí la bandeja resbalar en mi mano por el sudor. «Claro, hija», murmuré. Nadie pareció notar cómo mi voz se rompía. El fotógrafo disparó varias fotos, flashes rápidos. Vi desde lejos cómo Ricardo apoyaba la mano protectora en la espalda de Paula, los dos rodeados de amigos y familiares que me trataban como si fuera parte del mobiliario. Saqué las copas del salón, con los dedos helados, y en el pasillo escuché la voz de la tía Olga. Pobre Clara, siempre tan servicial. Nadie se acuerda de ella, ni para una foto. Sentí una punzada en el estómago, un torbellino de vergüenza y tristeza. Regresé a la cocina. Tina, una vecina, limpiaba la encimera. «Deja eso, Clara, vení. Baila un rato», me dijo con ternura forzada. Sacudí la cabeza. Después, todavía queda mucha comida para servir. Al fondo, las carcajadas seguían. Mientras pasaba los platos, alguien dejó caer un vaso al suelo. Paula giró, imperceptible para todos, y murmuró entre dientes: «¿Podés limpiar, por favor? No quiero que se resbalen con esto». Agarré el trapo sin decir palabra. Cada vez que miraba la mancha en el piso, sentía la presión en mi pecho, como si todo mi sacrificio se resumiera en limpiar silencios ajenos. Voces, risas, saludos, y yo invisible, flotando entre los restos del festejo. «Siempre lo mismo con ella. No entiende su lugar», comentó un primo al pasar detrás de mí, creyendo que no escuchaba. Nadie me dirigía la palabra, salvo para pedirme otra cosa. Siguieron llegando parientes, y todos buscaban a Ricardo o a Paula para felicitar. Yo era la señora que prepara las cosas. El tiempo pasó lento. Mis pies dolían, y el cansancio pesaba más conforme la noche avanzaba. Me refugié un instante junto a la ventana, sintiendo el aire fresco en el rostro. De repente, escuché los aplausos. Paula cortaba la torta, y alguien preguntó: «¿Dónde está la mamá?». Silencio breve. «Por ahí, siempre ocupada», respondió Paula, dando a entender que mi ausencia no era importante. Tragué saliva. La soledad me envolvió de tal forma que tuve arcadas discretas, contenidas. El colmo fue cuando casi al final, Olga, con voz alta delante de todos, se aproximó. «Clara, ¿no te podés sentar un ratito y dejar de hacer de sirvienta?». Nadie rió, nadie defendió. Paula rodó los ojos, incomodada, y murmuró: «Déjala, tía. Le gusta estar así. Se pone nerviosa si no trabaja». Las mesas se llenaron de murmullos. Me quemaron esas palabras. No era nerviosa. Solo aprendí a desaparecer. La música siguió. La fiesta se estiró. No podía llorar, ni podía sonreír. Dentro de mi cuerpo, una vibración me recorría, como si algo a punto de romperse peleara por salir. Sabía que era la última vez que dejaba que me tratasen así delante de todos. Pero esa noche, aún encerrada en la cocina, comprendí realmente mi lugar para ellos. Invisible, utilitaria y prescindible. El aire frío golpeó mi cara cuando salí apresuradamente de la casa de mi hija. Caminé con pasos inseguros, sintiendo el cuerpo liviano y pesado a la vez, como si mi alma hubiera quedado rezagada en esa sala llena de risas que no me incluían. La calle estaba silenciosa. Solo el zumbido lejano de los autos y el tintinear de mis llaves en el bolsillo me anclaban al presente. El ruido de mis tacones en la acera se convirtió en una compañía extraña, marcando un ritmo que ya no parecía familiar. No sé cuánto tiempo caminé.
pero cada paso era una distancia más entre el antes y el ahora. Mientras doblaba en la esquina y respiraba profundamente intentando que el ardor en mi garganta pasara, imágenes de otros tiempos comenzaron a desfilar en mi memoria con nitidez dolorosa. Recordé la primera vez que renuncié a un ascenso en el trabajo, porque mi marido viajaba y alguien tenía que quedarse con los niños. Recordé el día que vendí mi pulsera de oro, regalo de mi madre, para apagar la luz y el agua de la casa de mi suegra. Reviví la tarde gris en que cancelé un encuentro con una amiga de la vida, porque alguien tenía que llevar el uniforme planchado y la torta para el evento escolar. Eran recuerdos conocidos, pero ahora parecían diferentes, como si hubiera quitado un velo y pudiera ver la tristeza y la resignación grabadas en cada uno de esos pequeños sacrificios. Al llegar frente a mi vieja casa, me detuve. Sentí el frío del picaporte oxidado en la mano, el portón chirrió y el olor a humedad en el pasillo me envolvió. Las paredes desconchadas, la lámpara titilando, las plantas medio muertas alineadas en las macetas rachadas, me devolvían el reflejo de lo que me había convertido. Alguien que solo sobrevive, que solo repara lo que otros destruyen. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde pasé años ayudando con tareas, escuchando problemas que nunca eran míos, sirviendo platos que rara vez me agradecían. Todo me pesaba. Abrí mi bolso recogido del suelo y de inmediato mis dedos tropezaron con aquel pañuelo azul, regalo de mi hermana antes de irse a otro país. Para cuando te atrevas a hacer algo solo para vos, me había dicho. En ese momento pensé que era una broma, pero ahora entendí el doble sentido, el oculto reclamo de quien me conocía de verdad. Solté el pañuelo sobre la mesa. Por unos segundos, simplemente lo miré. Y ahí, en ese instante callado, comprendí el patrón. Nadie me había pedido explícitamente que renunciara a mis sueños, pero nunca me habrían permitido tomarlos. Recordé miradas, silencios, pequeñas frases. Es que vos siempre podés. Sin vos esto no existiría. Vos entendés, ¿no? Me habían convencido de que era noble dejarme para después. Yo había normalizado ser invisible. Me invadió una ola de calor inesperada. Empezó en el pecho y subió hasta la cabeza. Sentía el pulso agitado, un dolor viejo en la espalda y la mandíbula apretada. Por primera vez me di cuenta del costo y cómo me había robado incluso la libertad de tener tristeza propia. Me levanté y caminé hasta mi cuarto. Miré el espejo largo y estuve a punto de no reconocerme. La mujer del reflejo tenía las mejillas húmedas, el pelo desordenado, los hombros caídos, pero en los ojos había otra cosa, algo parecido a la furia y a la vergüenza, sí, pero también a la dignidad. Cerré los ojos y recité para mí un diálogo interno que de algún modo estuvo siempre ahí, silenciado. ¿Hasta cuándo vas a esperar que te devuelvan lo que entregaste? Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a decirte que ya basta. Si vos no decidís ahora, mañana va a ser igual. Y vos no querés igual. Me senté en la cama y de pronto lo vi todo con claridad. No era la primera vez que me trataban así, pero sí era la última que lo aceptaba sin hacer nada. Sentí entonces una decisión formarse en mi pecho como una piedra. No importa si todos piensan que soy egoísta, si me llaman exagerada, si me dejan sola. Prefiero mi propia compañía antes que el desdén de los otros. Busqué un objeto, algo que condensara toda mi entrega y mi desgaste. La vieja caja de madera donde guardaba las tarjetas de felicitaciones de cumpleaños, los dibujos infantiles, las notitas de agradecimiento que con los años dejaron de llegar. Abrí la caja, comprobando lo vacía que estaba. Acaricié la tapa con ternura y dolor. Esto es lo que queda cuando tu vida es solo para los otros, pensé. Al terminar esa breve ceremonia, me puse de pie. Miré por última vez la cocina oscura, el reloj de pared descompuesto, las tazas desparejadas sobre la mesa. Respiré hondo, y aunque temblaban mis rodillas, supe lo que debía hacer. Amanecí ahí. Mientras la luz tibia entraba por las ventanas sucias, sentí que esa claridad también intentaba abrirse paso en mí. Pensé nuevamente en los sacrificios del pasado. Ahora tenían otro significado. Ya no eran gestos de amor, sino avisos de alerta de cuánto me había traicionado a mí misma. La tristeza seguía ahí, aguda y punzante, pero empezaba a transformarse en una determinación silenciosa. Quizás no cambiaría mi vida de un día para el otro, ni las personas a mi alrededor dejarían de exigirme, pero al menos yo no iba a ser la misma. Era un comienzo, y era mío.
Desperté antes de que el primer rayo de sol tocara las cortinas. El eco de la noche anterior aún flotaba en el aire, junto con la amarga certeza de que algo, finalmente, tenía que cambiar. Me quedé sentada en la cama, con los pies en el suelo frío, sintiendo el silencio del apartamento. El reloj de la pared marcaba las 6:07, ese sonido seco e insistente que tantas veces ignoré. Pero esta vez, cada tic-tac era como un empujón suave, una invitación silenciosa al movimiento. No lloré, no hablé en voz alta, ni discutí con el reflejo cansado que el espejo me devolvía. Solo respiré hondo y tomé la decisión con esa calma casi extraña. Hoy rompería el ciclo que me acompañó durante décadas. Mi corazón latía fuerte pero quieto, como si quisiera decir, así es suficiente. Me preparé café, buscando consuelo en el aroma cálido y espeso que inundó la cocina pequeña. El vapor empañó la ventana y, entre las motas de condensación, vi cómo la ciudad despertaba, indiferente a mi revolución silenciosa. Me senté en la mesa del comedor y, frente a mí, puse ese viejo sobre blanco donde, hace mucho, había guardado mis sueños de juventud, papeles y cartas nunca enviadas. Era un símbolo, mi propio recordatorio de los caminos que no tomé. Abrí la laptop, el email de la renuncia flotaba en la pantalla. Palabras claras, sin rodeos, una despedida firme pero educada. No pedía nada, no justificaba nada, solo anunciaba un final. Leí y releí el texto, buscando rastros de miedo o emoción, pero sentí una extraña serenidad. Hice clic en enviar y, al hacerlo, algo se aflojó dentro de mi pecho. Fue como si por primera vez el aire llegara a todos mis pulmones. Mientras el día avanzaba, me entregué a pequeños actos de liberación. Vacié los cajones más profundos, donde guardaba agendas usadas, cartas rotas, fotos descoloridas de un pasado que me mantenía atada. Guardé solo 1 o 2 cosas que aún me decían algo. El resto fue directo a la bolsa de basura. Ordenar cada rincón era también limpiar mis propios límites. El apartamento, antes estancado y repleto de cosas ajenas, comenzó a respirar conmigo. El silencio dejó de ser amenaza. Ahora anunciaba espacio y posibilidad. En esas horas, apenas cruzaron palabras conmigo. Recibí mensajes incrédulos. No entendí. ¿Por qué haces eso ahora? ¿O lo pensaste bien? Sentí cierto temblor, como si en mi estómago se agitara una tormenta, pero la dejé pasar. No respondí, no expliqué. Solo respiré hondamente y escuché el rumor de la ciudad, lejana a mis batallas internas. Al mediodía me preparé una comida sencilla y saludable. Corté tomates frescos, cebolla, pan integral. Ajusté la radio para evitar el silencio y por primera vez en años comí sin prisa, saboreando cada bocado, sintiendo el crujido del pan, el jugo ácido del tomate. No resolvía listas mentales ni pensaba en lo que debía hacer para otros. Solo existía ese momento, ese acto de cuidar de mí, aunque fuera en pequeño. En la tarde fui a la empresa a entregar mi llave y mis documentos. Recorrí por última vez el pasillo largo donde tantas veces caminé con la cabeza baja, aguantando comentarios rápidos, cargas ajenas y mandatos nunca reconocidos. Nadie esperaba realmente que apareciera. Golpeé la puerta de vidrio de la oficina de recursos humanos y la entregué en silencio. Nadie se levantó, nadie corrió a detenerme, solo un gesto de asombro y una mirada furtiva de incredulidad. La muchacha que recibió la llave me sonrió triste, como sabiendo que algo irremediable ocurría, y guardó las palabras. Salí a la calle con las manos vacías y sentí el aire frío en la cara. Me permití caminar sin rumbo claro por el barrio, viendo los árboles desnudos contra el cielo opaco. Me demoré en los escaparates, olí el perfume de una panadería, sentí la rugosidad de las baldosas bajo mis zapatos. Por primera vez, nadie esperaba que estuviera en ningún sitio. El teléfono sonó varias veces. La pantalla mostraba los nombres de quienes solían exigir, pero no llamé de vuelta. Notificaciones de textos llegaron una tras otra, desde súbitas amabilidades hasta amenazas veladas de consecuencias. Sos la única que sabe cómo se hace esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin vos? Apreté el móvil en la mano y lo apagué. De regreso a casa, sentí un enorme cansancio, pero no era agotamiento. Era un respiro. Me quedé un minuto parada en el recibidor, sintiendo la llave fría en la mano. Colgué el abrigo en el perchero y me detuve frente al ventanal. Afuera, la tarde caía lentamente y la luz dorada de la hora mágica deslizaba sobre los muebles,
dándole a todo una belleza sencilla. Preparé una taza de té y me senté en el sillón azul, mirando el sobre blanco en la mesa. Él seguía ahí, testigo de mi pequeño acto revolucionario. Por la noche, ordené las cosas con más calma. Puse la ropa en el cesto, doblé una manta de colores, limpié el polvo de los estantes. Me permití disfrutar el ritual, sentir la suavidad de las telas, el aroma tibio del hogar que por fin me pertenecía. Encendí una vela en el centro de la mesa, como pequeño homenaje a la jornada. La luz tenue proyectó formas suaves en las paredes, y pensé en cuántos años pasé encendiendo luces para que otros se sintieran bien, y ahora lo hacía para mí. La duda apareció, pequeña y callada, mientras lavaba los platos. Por un segundo, sentí miedo de haber ido demasiado lejos, de estar sola, pero lo espanté con un suspiro y la convicción de que al fin el espacio, el tiempo y la calma podían ser solo míos. Esa noche me dormí cansada pero ligera, sin remordimientos, con la certeza de haber comenzado algo irrepetible, el primer paso de una vida para mí. El teléfono no dejaba de vibrar en la mesa de la cocina. Al principio, intenté ignorarlo. Limpié las migas del pan, pasé el pano por la superficie pegajosa de la mesa, lavé los platos con las manos firmes, aunque sentía el estómago apretado. Sabía, en el fondo, que ninguno de esos movimientos servía para calmar la inquietud que empezaba a instalarse en mi pecho. El silencio, cuando corté el som del celular bloqueándolo, se volvió más denso, más real. La primera llamada fue de Lucía, mi hija. No respondió tras el primer intento, pero en la pantalla vi su mensaje. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Eso es una locura. Papá está histérico. ¿Puedes abrir la puerta para hablar?» Leí y releí. No contesté. Quise llorar, pero no ibas a hacerlo. Caminé al cuarto, cerré la puerta y sentí el peso del silencio tapando el murmullo dolido de mi corazón. Después vino la segunda llamada, casi inmediata, ahora de Alfredo. Ni siquiera leí su mensaje entero. Vi el inicio. «Estás destruyendo esta familia. Siempre te sacrificaste por todos. Ahora decides arruinarlo. ¿Qué te pasa, mujer?» Ese último término, mujer, me atravesó como un cuchillo. Mujer, como si no tuviera nombre propio, como si nunca hubiese sido esposa, madre, compañera, solo un rol, una función a disposición de los demás. Guardé el celular en la gaveta y giré la llave, con una extraña satisfacción. Las horas pasaron lentas. El sol cambió en la ventana. La casa era otro lugar, menos mía, pero ya no tan hostil. Me senté en el sofá. La casa vacía me devolvía el eco de cada pequeño ruido. La madera crujiendo, la heladera intermitente, el zumbido lejano de la calle. En el silencio, flotaba la duda sorda. Había hecho lo correcto. La tercera tentativa fue de mi hermana Mariana, siempre intermediaria, siempre tibia. Golpeó la puerta suavemente, después de dar aviso con su mensaje. «No tienes que hacer esto, Leticia. Lo están pasando mal. Habla con Alfredo, al menos por Lucía. Piensa en la familia». Su voz llegó suplicante desde afuera, pero yo no me moví. Me senté en la cama y miré mis manos. Estaban tranquilas. La tentación de abrir la puerta y pedir perdón era fuerte, pero algo en mi interior se mantenía firme, aunque débil, como una raíz aferrada a la tierra. Elegí el silencio. Me encontraba sola, sí, pero ese aislamiento era diferente que el de antes. Antes era un silencio de sumisión. Ahora era una frontera, una nueva costumbre. Me levanté y empecé a rondar la casa, tocando los objetos cotidianos como si los viera por primera vez. La manta en el sofá, el vaso de siempre en el aparador, las fotos familiares en la repisa. Todo era testigo de mi nueva forma de estar. A la tarde alguien forzó la manija de la puerta de entrada. No cedí. Escuché la voz fuerte de Alfredo, ese tono entre la rabia y la súplica. «Leticia, abre. No puedes simplemente irte de la vida así. No después de tanto. ¿No te importa tu casa? Esto no se hace. ¿Es egoísmo?» Me quedé sentada. Sentí la antigua culpa querer tomar mi garganta, pero respiré profundo. «No voy a volver atrás», repetí en mi interior. El sudor frío me perlaba la frente, pero resistí. Intentaron con mensajes. «Te estás dejando influenciar. Piensa en lo que has hecho por todos nosotros. ¿Vale la pena tirar todo por la borda?» Solo una vecina, Miriam, cruzó por la vereda y al verme por la ventana, me saludó con una sonrisa tímida. Ese gesto tan simple fue la chispa que necesitaba para no ceder. Le devolví la sonrisa, quizás la primera auténtica que regalé en años. En ese atardecer, Mariana volvió.
resignada, para dejar una nota bajo la puerta. Sabes dónde estoy si necesitas hablar. Estoy preocupada, pero te respeto. Supe, al leerla acurrucada en el suelo, que aún existían pequeñas alianzas fuera del viejo sistema. Sentí ternura, pero también pena por ella. Aún creía que era yo quien estaba destrozando algo. Pero esa casa, esa vida, ya venía quebrándose hacía mucho tiempo. Yo solo había soltado los fragmentos. Esa noche, después de horas en que nadie llamó ni tocó, cené tostadas y café, sentada en la cocina antigua, con la luz amarilla cayendo sobre mis hombros. Me sentí flotando en una isla vacía, pero libre. Por primera vez, dormí inquieta. Soñé con mi madre, diciéndome que las mujeres aguantan, que los sacrificios se pagan con cariño. Desperté con la boca seca y un cansancio en el cuerpo, pero también con la certeza, si cedía ahora, todo volvería a como era antes. Al día siguiente el teléfono fue menos insistente. Ignoré los mensajes, tiré la llave de la gaveta dentro de una taza vacía, como un pequeño acto de desafío. Por la tarde, mientras regaba una maceta marchita, Lucía apareció en la vereda. No tocó, solo se quedó allí, mirando, como esperando que yo diera el primer paso, como tantas veces antes. No lo hice. Entré, cerré la ventana y recogí mi libro. Esa tarde entendí por fin que mi soledad era mi resistencia. Por primera vez, mis límites no eran castigos, sino una puerta abierta al aire. Por fin, mientras atardecía, miré mi reflejo en el cristal, los ojos hinchados, la piel cansada, y una pregunta nueva brotando desde dentro. ¿Y si ahora pudiera ser alguien para mí? No respondí del todo, pero ya no tenía miedo del silencio. Sentía que este era, finalmente, el principio de algo mío. El sobre amarillo cayó de dentro del libro, casi sin querer, cuando intentaba abarrotar la estantería con papeles viejos. En cuanto tocó el suelo, y vi mi nombre escrito con la letra torcida de Eliana, un escalofrío recorrió mi espalda. No recordaba aquel sobre, ni mucho menos el motivo de estar ahí, oculto entre los trozos polvorientos de una vida de renuncias. Algo en mi pecho latía más fuerte, como si supiera que el contenido de ese pequeño rectángulo iba a cambiar algo, aunque no me atrevía a pensar qué. Me senté en la cama, la carta temblando en la mano. El olor del papel era antiguo, a perfume barato y tiempo guardado. Mis dedos tardaron una eternidad en abrir el sobre. Sabía, antes de leer la primera línea, que estaba a punto de mirar el pasado de otra forma. «Querida mamá», empezaba el texto. Era de Eliana, sí, pero no era una simple nota. La fecha indicaba que había sido escrita hace años, poco antes de la gran discusión, mucho antes de que todo se apagara entre nosotros. La letra, apretada, hablaba de cosas que nunca se dijeron en voz alta. Resentimiento, distancia, secretos guardados para proteger, o quizá para dominar. Y sobre todo, una confesión. No podía decirlo en tu cara, pero sentía que te debía algo. Papá te engañaba cuando aún vivía contigo. Yo lo supe. Me pidió que callara, y callé. Siempre pensé que eso te destrozaría más que la separación. Tengo culpa por callar, por no defenderte, pero preferí proteger a papá. No supe mejor. No sabía qué sentir primero. Si rabia, tristeza o un alivio extraño. Por años me hice la fuerte, buscando sentido a cada renuncia y menosprecio, pensando que había algo intrínsecamente errado en mí, algo que provocaba el desamor, el olvido o la traición. De pronto la historia se llenaba de matices y los recuerdos ardían bajo la luz cruda de la verdad. Me acordé del día en que encontré a mi marido hablando bajito en el balcón, cortando la conversación. Apenas entré. El frío en la mirada de Eliana, la torpeza en sus gestos, su insistencia en que todo era cosa de mi imaginación. Yo, aturdida, convencida de que solo era cansancio o inseguridad. Ahora todo encajaba dolorosamente. No había sido mi imaginación. No era mi culpa. Había habido una conspiración silenciosa, una mentira para proteger a uno mientras la otra cargaba el peso. El aire en la habitación se hizo espeso. Apoyé la carta en mis rodillas y dejé que todo el cuerpo vibrara con la mezcla imposible de emociones. La rabia tenía filo, pero en algún rincón, una luz casi inconfesable. Ya no era solo una víctima ciega. Sabía, y, sabiendo, podía elegir no cargar más esas piedras. Me fui a la cocina buscando movimiento, agarrándome a la rutina para no desmoronarme. El reflejo de mi rostro en la ventana era otro, menos cansado, aunque los ojos enrojecidos admitieran dolor. Sentí algo parecido a gratitud amarga, no por la traición,
sino por la certeza finalmente conquistada. El fantasma que me empujaba al sacrificio continuo era solo eso, un fantasma. Volví al cuarto, la carta apretada en la mano. Me senté sola, abrazando la verdad. A cada respiración me sentía más liviana. Quizá, después de todo, la verdad no mata sino libera. Cerré los ojos y recordé la cocina de mi infancia. Mi madre tarareando, el olor a pan tostado, la suave luz de la mañana. ¿Había también secretos allí? Quizás sí, pero esta cadena se rompía conmigo. Respiré hondo. Pensé en Eliana, en su culpa secreta, en mi exmarido, en tantas cosas nunca dichas. Por un instante, la tentación de gritar, de pedir cuentas, de exigir reparaciones. Pero sentí clara, como el primer rayo de sol tras una tormenta, la libertad que da no deberle ya nada a nadie. Decidí no inmolarme por secretos ajenos, no cargar otras culpas, no silenciar nunca más mi propia historia. Tomé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en una caja de madera. Sé que no necesito desquitarme ni buscar nuevos culpables. Lo que decida hacer con esta verdad será solo mío. Es mía, y con ella podré reconstruir otro sentido para mi existencia. Cuando cerré la caja, supe sin sombra de duda, aquello que había estado oculto tantos años ya no tenía poder sobre mí. La tarde desciende pesada sobre la casa de mi hermana. El aire, denso, huele a ropa recién lavada y ese perfume barato que usa desde siempre. Respiro hondo mientras subo los 3 escalones que llevan al pequeño patio. Siento los pies temblorosos en las sandalias, pero mis manos ya no sudan. Esta vez, no. La puerta está entreabierta, como si esperara mi llegada. Dentro, la luz amarilla de la cocina se mezcla con el azul frío de las pantallas. Se escucha el pitido del microondas y risas apagadas desde el fondo, donde mi cuñado y mi hermana ven la televisión. Camino derecho. Cada paso arrastra una historia. Todos esos años tragando palabras, apagando mi luz para que los demás pudieran brillar un poco más. Golpeo 2 veces en el marco, fuerte. Ellos giran las cabezas a la vez y sus caras pasan de indiferentes a nerviosas. Mi cuñado murmura algo, pero mi hermana, como siempre, es la que se levanta. «Llegaste tarde. Otra vez», dice con los brazos cruzados. «No me interesa la hora», respondo. Mi voz, firme, me sorprende. Ella frunce el ceño. Busca una grieta en mi fragilidad, pero no la encuentra. Doy 2 pasos. Observo la mesa rebosada de sobres abiertos, papeles, un plato con restos de torta. Mi bolsa cuelga de mi hombro, pesada por todos esos años comprimidos. Siento calor subiendo por el cuello, pero sigo. «¿Para qué viniste ahora?», pregunta mi cuñado, como si le molestara que yo ocupe espacio en su casa. A decirles que esta fue la última vez. Miro a mi hermana. No soy la criada de nadie. Ya no más. Ella abre la boca, cierra de nuevo. Busca su voz, pero no encuentra palabras útiles. Un temblor le recorre las manos. El microondas pita otra vez, interrumpiendo la tensión densa entre nosotras. Asiento hacia mi cuñado. Pueden aprender a vivir sin mí. Se los adelanto. «¿Qué te pasa ahora, fulanita? ¿Te crees mejor?» Su voz tiene filo. Sarcasmo. No. Simplemente sé que ya no necesito pedir permiso para ser yo, para estar tranquila. Mi garganta se cierra, pero ya no retrocedo. ¿Y la familia? ¿Esto es familia, según tú? La cara de mi hermana se crispa, como si le doliera un músculo que nunca usó. La familia también sabe cuidar sin destruir. También pregunta cómo estamos, y no solo qué hicimos. Pero no vine a discutir eso. Me acerco a la mesa. Saco el sobre rojo arrugado de mi bolso. Lo dejo delante de ella. El papel tembloroso, la firma falsificada, la prueba final de los años que me robaron al mentirme. Ella no lo toca. Sus ojos saltan entre mi cara y el sobre. «¿Qué es esto?», murmura. La verdad, que me usaron, que nada de lo que me exigieron fue por amor, apenas por comodidad. Y yo, ciega. Mi cuñado empieza a balbucear. «Eso no es asunto tuyo. ¿A quién piensas acusar?». Pero mi voz lo aplasta. «Basta. Les devuelvo todo lo que me cargaron, palabra por palabra, tarea por tarea, cada silencio, cada sustitución. Mi carga terminó aquí. No puedes hacer esto. Eres parte de esto», dice mi hermana con lágrimas en los ojos, pero sin acercarse. «Puedo, y ya lo hice. Nadie va a buscarme para resolver lo suyo. Si quieren algo, resuelvan. Yo ya resolví mi propia vida». Un silencio denso se instala. Se escucha la televisión al fondo. Trago saliva. Ya no tengo miedo. Los pies ahora están firmes, como raíces en la tierra. La luz de la tarde entra torcida por la ventana
y todo parece suspendido por un segundo. Toda mi vida pensé que el amor era callar y aguantar. Aprendí dolorosamente que amor también es respetar mis propios límites. No busco su perdón, ni su pena. No les deseo nada malo, solo distancia. Por primera vez, esa distancia me hace respirar. Mi hermana cierra los ojos. Una lágrima le cae, pero la deja estar. El cuñado baja la mirada, frunce los labios. «Vas a quedarte sola», dice ella, la voz apenas audible. «Prefiero la soledad honesta que la compañía que aprieta el pecho». Respondo, directo. Tomo aire, un silencio. Giro y me encamino hacia la puerta. Ni un adiós, ni un reclamo más. El sol golpea de lleno en mis ojos cuando cruzo el umbral. Por fin, no siento la espalda encorvada. Mi propio peso, por primera vez, es solo mío. El portón rechina al cerrarse. No miro atrás. Mi sombra, larga sobre la vereda, parece avanzar antes de que yo misma lo decida. Ahí, en medio del aire fresco y la promesa de una noche tranquila, comprendo ese último quiebre dentro de mí. Las cadenas ya no tienen candado, y camino, paso a paso, hacia mi vida. Me desperté temprano, mucho antes de que el sol tocara la ventana. La casa, ahora más silenciosa, tiene otro aire. Puse a calentar el agua en la cocina recién organizada, que ya no olía a resignación, sino a pan y café fresco. Sentí el suelo frío bajo mis pies, y por primera vez en años, ese frío no me entristeció. Lo sentí como una prueba de mi nueva presencia en el mundo real. Respiré hondo, y el aire me supo a limpia libertad. Miré alrededor. La mesa ya no estaba abarrotada de cosas ajenas. Quité los adornos que nunca elegí, los papeles, las tazas con el labial de visitas que nunca fueron amigas. Ahora hay un pequeño jarrón con flores simples, un mantel de colores vivos que elegí sin pedirle permiso a nadie. Ese gesto, tan pequeño, transformó el ambiente y también mi ánimo. Me serví una taza de café. El primer sorbo supo distinto, más fuerte, más mío. Salí al patio. El cielo estaba azul, sin promesas ni amenazas. Regué las plantas descuidadas, las mismas que por años no vi crecer. Me arremangué y saqué las malas hierbas. El contacto de la tierra, húmeda y tibia, hizo latir una parte adormecida de mí. Dejé el celular lejos. No estaba esperando ningún mensaje ni llamada. Ninguna voz iba a decidir mi día. Puse música. No bajita, no para no incomodar. Escuché la canción hasta el final, bailando despacio, sola, sintiendo cómo mi torpeza se volvía alegría. De vez en cuando me asomaba al portón y veía pasar la vida fuera, pero no sentía apuro ni envidia. Por fin, este espacio era hogar y refugio. Paredes de colores suaves, aromas propios, recuerdos que yo podía elegir recordar o dejar ir. Pensé en las palabras ásperas del pasado, en los días en que la casa tenía el peso de una jaula. Ahora se parecía más a una promesa. Toqué la foto de mi madre que tengo sobre la repisa y le hablé como si pudiera escucharme. Le dije que estoy aprendiendo a quererme, que he dejado de pedir permiso para existir. No lloré, solo sentí una ternura serena. A media mañana, abrí la puerta y entró Lucía, la vecina que alguna vez me prestó azúcar y que últimamente me miraba de lejos. Hoy, por primera vez, la invité a pasar sin pena. Charlamos largo, sin prisas ni relojes. Descubrí que detrás de la fachada hay una mujer sensible, alguien que aprecia el silencio y la honestidad. Se fue dejando una invitación sencilla, un café para la próxima semana. El almuerzo fue ligero, de sabores frescos. Me senté en la terraza, leyendo un libro que elegí porque sí. No pensé en el trabajo pendiente ni en las cuentas por pagar. Solo disfruté. Sentí el sol en la cara, la brisa en el pelo. Cerré los ojos y por un instante no sentí miedo ni urgencia. Al final de la tarde fui hasta el espejo. Me miré. Las arrugas, las canas, la sonrisa franca. No vi a la mujer cansada de antes. Vi fortaleza, dignidad, una luz sencilla pero perseverante. Me prometí que este nuevo equilibrio será el comienzo y no la excepción. Pinté mis labios de rojo solo para ver cómo me sentía. Me sentí viva. Cuando la noche cayó, apagué solo algunas luces para dejar rincones en sombra y así aprender a convivir con mis claroscuros. Arropada en una manta suave, agradecí este humilde renacer. Por primera vez, las paredes no se cerraban, sino que extendían mis sueños hacia adelante. Mañana será otro día y será mío.